Bueno, en lo que se hace la presentación de las diapositivas, sí quisiera comentarles que, bueno, pues el arte forense, más que solo el nombre y más que es algo que forma parte de nuestras vidas, quiero decirles que el artista forense, pues se encarga de muchas cosas. Entre ellas, pues además de realizar dibujos, estamos haciendo unos retratos o unas imágenes de acuerdo a las descripciones que nos van a dar las víctimas, aquellas personas que por alguna situación son víctimas de algún delito. En esta imagen la conocemos muy comúnmente como el retrato hablado, ¿no? El retrato hablado que hace la familia o la que hace la misma víctima o la que hace algún testigo acerca de alguna situación que se presentó por parte del delincuente en este caso. El retrato hablado tiene también otro nombre, como lo conocemos como el retrato compuesto. Nuestro retrato compuesto consta de toda la referencia ya verbal de todos los datos que podemos tener de esta persona, ya sea el color de ojos, la tez, el cabello, en fin. En este caso, el arte forense nos va a crear una serie de imágenes que son muy útiles ¿para qué? Para lo que es la investigación, la localización, la identificación y sobre todo la búsqueda. Pero ya no solo una búsqueda en momentos de desesperación de la familia, sino una búsqueda en donde también el Estado y las fiscalías participen de manera continua. ¿Para qué? Para que las personas puedan ser localizadas, identificadas y posteriormente sean entregadas a sus familiares. Los métodos y las técnicas, pues bueno, van a ser diferentes. En México tenemos el Caramex, que está creado por la Universidad Autónoma de México y perdón, la UNAM, y también lo que tenemos los artistas forenses que hacemos a lápiz, ¿no? Técnicas que pues bueno, sí cuestan un poquito más de trabajo, pero que al final del día a mí en mi trabajo pues me ha dado buenos resultados. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Muchas gracias. El propósito siempre va a ser que localicemos a la familia, que localicemos a los responsables, si fuera el caso también, si es que se llegaron a sustraer de la justicia por alguna situación, pero lo ideal siempre va a ser poder identificar a las personas, ya sean vivas o si no es el caso, pues poder identificar los cuerpos. En muchas cosas o en muchas situaciones de desaparición de personas, pues bueno, no hay un registro, desafortunadamente el Estado no cuenta o no tiene la cantidad necesaria para poder hacer las identificaciones de todos los cuerpos. Muchos se encuentran en la fosa común, algunos identificados, algunos otros por desgracia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay familias o hay personas que también viven en situación de calle o que fueron víctimas de algún delito y que por alguna circunstancia pues siguen sin ser reconocidas. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Ay, ¿me apoya Ali con la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Como les comentaba, la crisis forense dentro de nuestro país pues es pues muy grave en realidad porque todos los días desaparecen personas. ¿Qué ha generado esto? Que se creen diferentes colectivos en diferentes estados donde se lleva a cabo una desaparición de personas de manera continua. Todos los días en nuestro país desaparecen personas. Ya no solamente son hombres, sino también mujeres, niños, adultos mayores, incluso hasta bebés, de los cuales pues desafortunadamente hemos tenido que también realizar los rostros, pero que hemos corrido con la suerte de que han sido identificados. Dentro de nuestro país, el procesamiento de los cuerpos no es como el que quisiéramos. Desafortunadamente, las fiscalías no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer un registro tanto de huellas como de ADN, como de cualquier otra identificación para hacer la confronta con los familiares. O en algunas ocasiones, como son tantos, la familia o las instituciones, pues bueno, es un buscar continuo porque no los logran localizar de manera rápida. Y puede pasar un cuerpo en la fosa común durante mucho tiempo hasta que las confrontas o los familiares pues estén de manera reiterada en las fiscalías buscando la identificación de sus familiares.
¿Me apoya con la siguiente, por favor? Muchas gracias. En México, como les decía, hay muchísimos cuerpos sin identificar. No hay un censo, pueden estar hacinados en una fosa común. Tampoco hay muestras genéticas, tampoco hay muestras de todos los cuerpos, sobre todo por algunos que son localizados. Depende mucho de la fauna, depende mucho del lugar en donde son encontrados, la forma en la que fueron asesinados desafortunadamente o en la forma en la que fueron encontrados. No se puede tener de todos una base genética o simplemente no se cuentan con los recursos. Ajá, rara vez se contrasta y se contrasta y se comparte también la identificación. Hay algunas, me parece que es en Nuevo León, en donde llegan a hacer confrontas, llegan a hacer toma de muestras para que si tienen alguna persona desaparecida, pues se tome la muestra y se haga la revisión de las muestras que se tienen de los cuerpos y se puedan identificar, pero no es algo que lleven a cabo los diferentes estados, no sé, con más violencia. También podríamos marcar Tamaulipas o alguno de los estados que tengan un alto índice de violencia. No existen las capacidades ni las voluntades tampoco para hacerlo de manera masiva, porque son números que desafortunadamente nos rebasan. Les decía, no hay un censo, no hay como un registro, como un INE en donde todos tenemos una identificación. En este caso no, simplemente si tienen la oportunidad de tomar una muestra, pues se toma, pero si no, se llegan a la fosa común y no hay manera. Quizá con la ropa los puedan identificar, quizá con algún tatuaje, quizá con algún piercing, quizá con alguna otra situación que pudieran apoyar para identificar a los cuerpos. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Ok, aquí viene lo que les comentaba acerca de los colectivos. Desafortunadamente, la gente y la sociedad civil se ha tenido que ir organizando poco a poco para poder buscar por parte de ellos a sus familiares, a sus mamás, papás, hijos, esposos, esposas, familiares que por alguna situación desaparecen y no hay manera de poderlos encontrar. La dinámica de estas mujeres y de estos familiares para poder encontrar a sus seres queridos, pues desafortunadamente es delicada. Tienen técnicas como por ejemplo el identificar el olor, ¿no? El enterrar una varilla en lugares donde ellos consideran o se encuentran manchas de grasa en donde desafortunadamente pueden encontrar aquellos cuerpos que ya fueron trataron de alguna manera de desintegrar o se desintegró simplemente con el paso del tiempo, del calor, del clima. Estos colectivos han ido aumentando con el paso de los días porque también la cifra de desaparecidos pues sigue siendo bastante amplia. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Gracias. Aquí viene lo que les comentaba precisamente. La identificación, esta identificación forense es aquella en donde todos de alguna manera nos hemos formado parte para encontrar a alguien. Todos hemos visto en el metro, en la calle, en la televisión, en la radio, hemos escuchado personas desaparecidas y también nos hemos abocado a compartir o a identificar quizá algún familiar, algún vecino, alguien que se perdió o que simplemente no sabemos nada de él. Y pues bueno, todos formamos parte quizá de manera indirecta de esos colectivos, ayudando un poquito, ¿no? Siempre el compartir estas informaciones para poder encontrar a alguien siempre va a ser productivo y va a sumar. Hay campañas o en algún momento comentábamos la importancia de que las mismas empresas se sumaran con los colectivos o con las personas que nos dedicamos a darles rostro a las personas, niños, adultos, quien sea, de compartirlas a lo mejor en una caja de leche, de compartirlas a lo mejor en unos cereales, sobre todo el caso de la desaparición de los niños. De manera personal, yo creo que sí podría sumar bastante. Si alguna empresa ayudara o aportara con ese granito de arena, sobre todo en aquellas que son empresas que están por todo el país, ¿no? No sé, digamos Coca-Cola, digamos Sabritas, digamos Bimbo, digamos cualquier otra empresa
que se encarga y que llega hasta el lugar más recóndito, pero que al final del día son gente que ve, ¿no? Un rostro de un niño, de una niña, de un adulto mayor que quizás salió de la casa y por alguna enfermedad, no pudo regresar. Yo creo que es una de las partes que nos pueden apoyar mucho en ese sector empresarial. Las asociaciones, los grupos y los colectivos independientes que todos los días tienen algo o alguien a quien buscar. Siempre se suma una persona, una familia o dos, porque son personas que no cuentan a lo mejor con el apoyo del Estado y que tienen que hacerlo con sus propios recursos, con su manera de conseguir a lo mejor el dinero para hacer los volantes, para que el Estado les permita subir la alerta, que tengan los teléfonos adecuados para poder recibir notificaciones, porque mucha gente lo que hace es entrar a estas páginas de desaparecidos, envían sus datos y envían su número de teléfono celular. Este es un problema sobre todo porque la gente empieza a extorsionar. Cuando no tienen datos de los familiares, lo que hacen es pedir dinero y decir, sí, yo conozco a tu familiar o lo he visto, pero necesito que me deposites tanto o te voy a cobrar tanto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que también llegan a generar cierta incertidumbre o duda entre las personas que llevan a cabo este tipo de acciones con tal de saber de sus familiares, pues bueno, sí es un dato importante. Los colectivos independientes, pues lo mismo, su situación la verdad es que suele ser muy precaria. Ellos se dedican prácticamente a buscar a sus familiares por sus propios medios y pues bueno, si logran encontrarlos, pues es hacer el trabajo del Estado, es hacer el trabajo de las fiscalías, es hacer el Estado, el trabajo de pues quien debería de hacerlo y de quien debería de estar preocupado de recuperar y de investigar sobre todo el, el lugar del hallazgo o de la localización de las personas. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Las comisiones nacionales de búsqueda, pues bueno, sí llegan a tener en alguna manera pues cierto éxito, pero la verdad es que los recursos con los que cuentan rebasan la cantidad de personas desaparecidas. No va a ser una cantidad mínima o no ha sido una cantidad mínima cuando sabemos que todos los días hay desapariciones. Ahora ya no solamente es de, como les decía, de adultos, ¿no? O de gente joven, ya desaparecen niños, desaparecen adultos mayores, desaparecen mujeres. Entonces, pues bueno, la verdad es que en este tipo de comisiones sí hay una cantidad bastante grande acerca de los resultados que pueden dar para la búsqueda y localización de las personas. La siguiente, por favor. Ok, ¿a qué nos ayuda el arte forense? ¿Qué podemos pensar para que nos ayude el arte forense? No solamente para dibujar un rostro, no solamente para hacer la imagen de alguna persona que haya sido víctima de algún delito. El arte forense también nos va a ayudar a la identificación de alguna persona que ha fallecido. Nos ayuda también a hacer lo que se le conoce como progresión de edad. La progresión de edad puede ser en niños o la progresión de edad puede ser también en adultos. En niños, pues bueno, en chiquitos que han desaparecido, que han sido sustraídos de sus familias, de hospitales, no sé, de algún lugar, de algún parque, con engaños o por medio de los familiares y que simplemente dejan de verlos por muchos años. Los niños y las características de los chiquitos cambian, cambian todo el tiempo. Todos los días un niño cambia de manera increíble, sobre todo cuando están chiquitos. En caso de los adultos, nos da también el arte forense en el cambio de imagen. Cuando una persona comete un delito y se sustrae de la justicia, puede hacer un cambio físico dependiendo del lugar en donde se encuentre. Porque no solamente es hacer la imagen y decir, ay, bueno, yo lo vi que era, a lo mejor era gordo y usaba barba. A lo mejor por la tensión, por el estrés, porque sabe que está siendo buscado, a lo mejor baja de peso, no sabemos en dónde pueda estar y quizá está en una zona de calor. Entonces, pues su forma de alimentación va a ser otra.
el cabello, la barba, quizá se ponga lentes, todo ese tipo de cosas las tenemos que buscar y lo tenemos que identificar, pero no es aleatorio, no es algo así como de, ah, bueno, yo creo que se dejó engordar o yo creo que se dejó enflacar. Esto tiene que ver con los recursos. Si es una persona que tiene recursos económicos, este adulto que se sustrajo de la justicia por algún delito, el que haya sido, y si tiene los recursos, pues bueno, puede cambiar la imagen. Puede entrar a una cirugía, la más sencilla quizá, o la más aparatosa también, pero puede realizarla si es que tiene los recursos. Entonces, como artistas forenses tenemos que contemplar esa parte para poder hacer un cambio y una imagen que pueda ser lo más cercana posible a la imagen que ahora nosotros creemos que tiene esta persona. Siempre hay un margen de error, siempre que entregamos una imagen, la entregamos diciendo que, pues bueno, con reservas de que no sabemos la vida que tuvo, si tiene alguna cicatriz, alguna marca o alguna situación que haya ocurrido en el tiempo en el que lleva desaparecido. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Ok, cuando hacemos una imagen de arte forense, también podemos hacer algo que se conoce como reconstrucción facial. Esto lo vamos a hacer mediante el vaciado de un cráneo y una plastilina para moldear específica. Vamos a tomar medidas, vamos a tomar formas, características, si es hombre, si es mujer. Vamos a marcar con espesores la dimensión de la grasa del rostro, de los ojos, de la nariz, de todo. No sé, yo creo que ustedes recordarán mucho aquella imagen de la señora Juana Barraza que mostraban un busto donde traía una peluca rubia y una blusa roja. Eso forma parte de lo que es la reconstrucción facial, pero digamos que ya con una dimensión más amplia de ver cómo se vería el rostro de esa persona, ya no solo con un dibujo, pero no deja de ser importante y deja de ser un punto específico o medular para poder identificar a una persona. Para poder hacerlo, también tenemos que buscar las características del cráneo, el sexo, la edad aproximada, la complexión y el tiempo aproximado de deceso. Sabemos o necesitamos saber para poder hacerlo el tiempo que tiene ese cráneo. Si tiene las posibilidades de ser reconstruido mediante un vaciado, si tenemos las piezas completas, los dientes, la forma, en fin, todo ese tipo de cosas nos van a apoyar mucho para poder realizar todo lo que es el aporte de imagen, para poder saber si era un hombre, si era mujer, si era joven, si no, en fin, todo eso nos marca una diferencia en cada persona. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Gracias. Dentro del arte forense vamos a manejar una especie de catálogo, que era lo que les comentaba que la UNAM había creado. En la UNAM crean el Caramex. En el Caramex es una especie de catálogo en donde vamos a encontrar todas las características de los latinos, de la gente joven, hombres, mujeres, la forma del rostro, los tipos de cráneo, la forma en la que podemos identificar para poder hacer un dibujo. Cuando una persona es víctima de un delito, por lo regular, cuando nos viene a decir la descripción de la persona, nos dice, bueno, es de cara redonda, ¿ok? Le mostramos esta hoja precisamente de las características del rostro y ellos ya van identificando, porque a lo mejor lo que es redondo para él no es redondo para mí, o lo que es delgado para él no es delgado para mí. Entonces, la idea es que nos aproximemos lo más posible al rostro para poderle ayudar a identificar a las personas que cometieron el delito. Entonces, no es solamente el rostro, la forma, son los ojos, las cejas, la boca, en fin. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Gracias. Aquí viene también lo que les comentaba acerca de la reconstrucción facial o de la progresión de edad. No es el mismo rostro de un niño que dejamos de ver al año que el que dejamos de ver a los 3 años o cómo se vería a los 5. Cada niño tiene características diferentes, cada niño va cambiando y cuando hacemos las progresiones de edad tenemos que sustentarnos en una tabla. Esta tabla está hecha en Colombia.
y nos ayuda a tener más o menos una cuenta lo más cercana posible a las proporciones del rostro que tendría ese menor. Por ejemplo, si se desapareció o fue sustraído a los 3 años y tenemos que hacerlo a los 5, a los 7, a los 10, vamos a ir duplicando esa tabla. No es solamente que ya nos arroje las cantidades, nos va marcando medidas y de esas medidas tenemos ya que hacer una conversión matemática para poder hacer el rostro a la medida más o menos o aproximada del rostro del pequeñito. Con los niños suele ser un poquito más complicado la realización del rostro porque cambian. Por ejemplo, un niño chiquito del año a los 3 años tienen características muy específicas. Tienen la carita redonda, tienen un cachetito caído todavía, tienen la nariz de bolita, tienen características el pliegue picántico, o sea, el párpado de los ojos es muy, muy delgadito, entonces es como más complicado realizarlos. El lagrimal, todo ese tipo de datos que a lo mejor para nosotros pueden pasar desapercibidos, para quien se dedica al arte forense o para quienes realizamos este tipo de trabajos o de retratos, son para nosotros básicos saberlos, más o menos las edades, las características, cuando son sustracciones de niños por violencia y queremos hacer una progresión. Yo por lo regular pido fotografías de la mamá o del papá, bueno, de la mamá y del papá a la edad que tendría que tener la menor. Por ejemplo, no sé, el papá y la mamá a la edad de 7 años. Y ya de ahí vamos sacando medidas y características físicas de la menor o del menor desaparecido y sumamos las características de los papás. Entonces, todo este tipo de cosas no es como tan sencillo, pero sí tratamos de acercarnos lo más posible para que esos datos puedan ser compartidos y que los menores, pues bueno, sean localizados de la manera más pronta posible. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Ok, aquí viene lo que les comentaba hace un momento, los datos que marcan edad. En los niños son muy característicos, en los adultos o en las personas más maduras suele también ser muy característico también. Las fosas nasales, en los adultos mayores las líneas de marioneta, las líneas de frente, el torus, los cachetes empiezan a bajar, salvo cuando alguien llega a hacerse alguna cirugía, por ejemplo, a retirar las bolsitas de Bichat. Puede adelgazar el rostro, sí, pero también eso puede generar a largo plazo que pues el rostro empiece a caer por parte de las mejillas. ¿No? Empiezan a perder elasticidad, empiezan a formarse las patas de gallo, empiezan a formarse las líneas de los nasogenianos, en fin, ¿no? La nariz, la punta de la nariz empieza a caer en los adultos mayores, el cuello también se empieza a marcar con líneas de expresión, la piel empieza a colgarse. Entonces, para nosotros tomar esos datos ya que nos marcan la edad es crucial para poder ayudar a la búsqueda ya sea de niños, de gente joven, de adultos o de adultos mayores. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Gracias. Aquí viene lo que les comentaba del Caramex. Para nosotros, la verdad es que los que no trabajamos para ninguna fiscalía ni para algún sector privado, nos es complicado. Entonces nosotros tenemos que hacer prácticamente nuestro archivo de ojos, de cejas, de nariz, de bocas, de orejas, incluso de forma de cráneos, para poder tener un archivo y poder llevar a cabo nuestras imágenes siempre y cuando, pues bueno, esto nos permita realizar un rostro de la persona que estamos tratando de localizar o de la persona que estamos tratando de identificar. Cuando son personas que por alguna situación fallecieron, pues bueno, también es una línea que nosotros tenemos que seguir porque es lo que nos va a ayudar a identificar. Todos los que trabajan en las fiscalías tienen ingreso a este programa del Caramex y en alguna ocasión me preguntaban también en una entrevista, es cuestión de que no estén preparados quizá para poder hacer los retratos o las imágenes.
Yo creo que más que no estar preparados es la falta de empatía. Ahorita en unos diapositivas más adelante les voy a mostrar algo eh, que pues a nosotros como artistas forenses y a mí como colaboradora de una activista, nos movió muchísimo el piso. Yo creo que tienen las fiscalías todas las posibilidades de hacer los mejores retratos compuestos y las mejores imágenes para eh, poderlas presentar, poderlas hacerlas conocer a los medios. Y sin embargo, no. Sin embargo, nosotros por lo menos yo, coadyuvo con una activista y esa activista es la que le hace llegar a la fiscalía mis trabajos. Entonces, yo creo que ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo, tienen todos los medios y sin embargo, pues bueno, recurren a nosotros, cosa que de manera particular agradezco, pero sí creo que tienen ellos toda la posibilidad y todas las herramientas además para poder hacerlo de una manera pues más rápida, quizá, y más productiva para poder identificar. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Gracias. Para nosotros, elaborar un rostro no es solamente el dibujarlo, tenemos que dividirlo, tenemos que tener las proporciones claras. No es lo mismo dibujar un niño que dibujar un adolescente, que dibujar un adulto mayor. Tenemos que tener las proporciones muy claras para poder identificarlos y para que ese dibujo o esa imagen nos dé resultados. Nos dé resultados en la búsqueda, nos dé resultados en la identificación y nos dé resultados sobre todo con la familia, que es lo que nos interesa, que la gente que sabe o que lo está buscando, pues lo encuentre y lo pueda identificar y si ya se encuentra el cuerpo ahí, pues bueno, poderlo reclamar. Esta es una división tripartita del rostro que bueno, pues nos va a ayudar a reconocer las dimensiones. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Aquí viene lo que les comentaba hace un momento también, la forma de los ojos, la forma de la cara, la pilosidad de las cejas, la forma de las cejas, la forma de la boca, las comisuras, todo para nosotros es importante. No hay un punto que reste importancia para poder hacer el retrato o llevar a cabo una identificación. Todo es importante, todo suma. Los lunares, las cicatrices, los piercings, los tatuajes, todo lo que necesitamos. Si alguien tiene alguna enfermedad, no sé, albinismo o tiene algún tema de piel, vitiligo, etcétera, todo ese tipo de cosas nos funcionan porque es lo que nos va a apoyar para poder realizar la imagen.